Bueno, chicos, a continuación tendremos lo que es el curso de literatura con el profesor Alexander. Buenas noches, profesor. Ya tiene la opción de coanfitrión, ya puede empezar su clase. Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, voy a compartirles pantallita. Buenas noches. A ver, voy a activar el chat también. ¿Cómo estás, Lisbeth? Buenas noches. Ahí está, ya saben, ya es martes de engreimiento literario, ya saben. ¿Se escucha bajo? ¿Ahí se escucha mejor, Yaref? ¿Ahí está mejor? A ver, vamos a ver. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches a todos. Ya de repente en un momento se activa el fondo virtual, si no verán ahí mi desordenada biblioteca seguro detrás, o al Guille y al Puyo que siempre están por ahí, mis dos cachorros ahí que son parte de mi equipo de producción, quien tienen ahí todo a la mano. Ya está, empezamos entonces, ¿ya? Buenas noches a todos. A ver qué cargue ahí. Estamos en vivo, 4 de abril de 2023. 4 de abril de 2023. A ver, ahí ya estamos grabando, ahí me confirman por favor. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Empezamos ahora sí creo la grabación. Ya bueno, ahí me dicen si estamos grabando o no. Ya está. 4 de abril de 2023. Mi nombre es Alexander Villalobos. Bienvenidos a la institución, a la academia, a Previ. Y hoy es martes de engreimiento literario. Es martes de engreimiento literario. Así que vamos a, antes de resolver las preguntas, yo prefiero engreírlos con un pequeño marquito teórico, a veces no tan pequeño. Sí, ya estaba grabando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Eh, Prefiero compartirles un marquito teórico para poder familiarizarnos con los conceptos, ¿ya? Para poder familiarizarnos ahí con los conceptos. Y hoy nuestro invitado va a ser César Vallejo. Vamos entonces a desarrollar, a recordar un poquito el vanguardismo. El vanguardismo, el vanguardismo en el Perú, el vanguardismo en el Perú surge en simultáneo con el indigenismo. En Europa, el vanguardismo había surgido en Europa, pero en el Perú el vanguardismo se inicia oficialmente con la publicación del poemario Trilce de César Vallejo en 1922. Con la publicación del poemario Trilce en 1922. Pero en simultáneo a esta corriente literaria también surge el indigenismo. La diferencia es que el vanguardismo en el Perú triunfa a través de la poesía y el indigenismo triunfa a través de la narrativa, a través a través de la narrativa, a través de la novela principalmente. Pero eso, claro, Ciro Alegría sería indigenista. Muy bien, Lisbeth. Segundo gobierno de Augusto B. Leguía, lo que en historia conocemos como el oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930. Se producen la creación de partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista. Se difunden las ciencias sociales a través de las ideas de José Carlos Mariátegui y sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que además es parte de estos antecedentes del indigenismo,
Y como te comentaba, surge en simultáneo el vanguardismo y el indigenismo, ¿ya? Surge el simultáneo el vanguardismo y el indigenismo. ¿Y cuáles van a ser, las características más relevantes de nuestro vanguardismo en general, del vanguardismo? Se distancia de la perspectiva literaria tradicional, se aleja de los prototipos realistas decimonónicos, se va a distanciar. Es decir, que el vanguardista busca ser original. El vanguardista busca ser original. El escritor vanguardista busca ser original. No a la copia, no a la imitación, sino por lo contrario, propone la renovación, la innovación. Hay una búsqueda de nuevas formas expresivas y de experimentar con el lenguaje, con el idioma. En ese sentido, se moderniza el lenguaje y se hace uso, se pone en práctica el verso libre o verso librismo, es decir, sin métrica fija. Tú sabes que los escritores tradicionales, los poetas tradicionales, hacían uso de una estrofa ya fija, de una medida fija. Por ejemplo, el terceto eran 3 versos en decasílabos. La lira era 5 versos de serie definida, 7-11, 7-7-11. El soneto eran 2 cuartetos y 2 tercetos con predominio del endecasílabo. Por ejemplo, la octava real o octava rima eran 8 versos con predominio del endecasílabo. La silva era mezclar hectasílabos y endecasílabos. En cambio acá no, verso libre sin métrica fija, verso libre. No se respeta alguna numerología especial. El escritor vanguardista es consciente que vive en una sociedad tecnológica y sus obras también abordan estos temas. Como está experimentando y buscando nuevas formas expresivas, se hace uso de neologismos, es decir, que incorporan términos nuevos que no existen en el diccionario de la RAE, que son invento de estos escritores. Por ejemplo, César Vallejo inventa la palabra trilce. César Vallejo inventa la palabra espergesia. Estos nuevos términos a veces aluden a máquinas, otras veces aluden a la cotidianidad. Se hace uso de caligramas. ¿Y qué era el caligrama? El aprovechamiento del nivel espacial del poema. ¿Qué era el caligrama? El aprovechamiento del nivel espacial del poema. El caligrama era una poesía visual. Las palabras se pueden distribuir en cualquier orden, formando figuras, formando dibujos que aludan al tema del cual se habla. Y también recordemos que los escritores vanguardistas hacen uso de metáforas complejas, porque en síntesis el vanguardista se caracteriza por la originalidad, por la renovación del arte y porque rompe con la perspectiva literaria tradicional. Además hay una influencia, así como Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, este psicoanálisis también va a influenciar en la literatura. Los literatos van a llevar el psicoanálisis al escenario de la literatura. Es decir, que se asimila creativamente representaciones del mundo inconsciente. ¿Qué más podemos recordar juntos? A los representantes, ya si me congelo por unos segundos, no se preocupen, ya les he dicho que a la tecnología y a Movistar tenemos que tenerle paciencia. Por ahora ya, por ahora. Ahí está. Representantes. Tenemos a Alberto Hidalgo, a César Vallejo, al maestro Carlos Oquendo de Amat, Alejandro Peralta, Javier Abril, Emilio Adolfo Westphalen y César Moro. Obviamente que de todos ellos, el más importante es el maestro César Vallejo. Profesor, ¿dónde nació César Vallejo? César Vallejo nació en Santiago de Chuco y murió en París, pero no debes confundir con el poeta romántico Carlos Augusto Salaverry, que nació en Piura y también murió en París, que ya ha sido pregunta de la Universidad Villarreal, ¿ya? Carlos Augusto Salaverry es el máximo representante del romanticismo sentimental o intimista.
En cambio, César Vallejo es el máximo representante del vanguardismo peruano. Es diferente, pertenecen a diferentes épocas. Vallejo no es romántico, no perteneció al romanticismo. El romanticismo ya había culminado décadas atrás. César Vallejo fue conocido como el poeta del dolor humano. César Vallejo estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió inicialmente medicina, carrera que tuvo que abandonar por temas económicos, volvió a postular a San Marcos, a inscribirse en San Marcos, ahora en la carrera de literatura, que también tuvo posteriormente que abandonar por temas económicos. Regresa a Trujillo y en Trujillo postula a la Universidad Nacional de Trujillo, a la carrera de literatura y se gradúa con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Lamentablemente, César Vallejo fue encarcelado injustamente, pasó más de 100 días en la cárcel y esta amarga experiencia carcelaria, más la muerte de su madre, lamentablemente, inspiró en que Vallejo componga. Ya había publicado Los Heraldos Negros, ahora en la cárcel escribe Trilce y a la salida de la cárcel publica en Lima la obra Trilce en 1922, obra con la cual se inicia oficialmente el vanguardismo en el Perú. Sí, lamentablemente fue encarcelado injustamente. ¿Qué obras? Luego ya se le reabrió el caso, así que Vallejo decidió huir del país, irse del país porque de nuevo lo iban a encarcelar y se va resentido del país. Dice, ya, retrocedo una página, ya. Vamos a retroceder una paginita mientras voy comentando sobre Vallejo. Ahí, representantes, tú me dices, Casidi, dice, ahí dice Casidi de la Cruz. Vallejo se va resentido del país. En una entrevista, en un libro, dijo, los peores momentos de mi vida las pasé en una cárcel del Perú a donde no quiero regresar. Ya está, a donde no quiero regresar. Vallejo en Francia, en París, dicta algunas clases en universidades de París, dicta algunas conferencias, con ese dinerito lo junta, se casa con Georgette Philippard, con una francesa, y recorren algunos países de Europa, llegando a España en 1937, más o menos, 38, cuando se desarrollaba la Guerra Civil Española. Vallejo queda conmovido con la situación de España. Vallejo va a participar de un congreso internacional de escritores, y Vallejo, inspirado en la Guerra Civil Española, identificado con la República Española, compone una obra que se llama España aparta de mí este cáliz, que va a ser un poemario publicado póstumamente por la esposa de Vallejo, por Georgette Philippard. En ese congreso de escritores también estuvo Ernest Hemingway, el estadounidense a quien tú conoces como el autor de El viejo y el mar y ganador del Premio Nobel de Literatura 1954, quien también, conmovido por la Guerra Civil Española, escribe la novela Por quién doblan las campanas. Lamentablemente, Vallejo murió en 1938 en París al lado de su esposa Georgette Philippard, que posteriormente viene a Perú. Pero ya, vamos a lo literario. ¿Qué obras debemos recordar de Vallejo? Vallejo compuso de todo: poesía, novela, cuento, ensayo, teatro, artículos periodísticos, pero lo mejor del maestro es su poesía. En 1918 compuso la obra Los Heraldos Negros, que tiene influencia modernista. En 1922 compuso el poemario Trilce, obra con la cual se inicia oficialmente el vanguardismo en el Perú. Ya no escribió los libros Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz, pero la vida no le alcanzó para publicarlo, así que lo publicó su esposa Georgette Philippard y el historiador Raúl Porras Barrenechea. Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz son dos poemarios póstumos de César Vallejo, publicados en 1939. Obras que pertenecen a la tercera etapa de la poesía de Vallejo, que se llama etapa de
compromiso social y político. Dentro del género narrativo compuso novelas como Fabla Salvaje o El Tungsteno, donde también aborda el tema del indígena. ¿Qué más? Compuso cuentos como Escalas Melografiadas y el famoso cuento Paco Yunque. Compuso ensayos como Rusia en 1931, El arte y la revolución y Contra el secreto profesional. También compuso obras de teatro como Colacho Hermanos o La Piedra Cansada. También compuso obras de crítica literaria y producción periodística como El romanticismo en la poesía castellana, obra con la cual se gradúa en la Universidad Nacional de Trujillo y desde Europa. Vamos a revisar los 3 periodos más importantes de la poesía de Vallejo. El primer periodo se llama de iniciación emergente o de influencia modernista. Publica el libro Los Heraldos Negros. Publica el libro Los Heraldos Negros, publicado en 1918. Este libro contiene 69 poemas y dentro de sus temas más relevantes se encuentran, por ejemplo, el hogar provinciano, tema que también aborda en Trilce, el amor a la amada, a quien en la ficción él le llama Rita, a la gente y a la tierra. Vamos con algunos poemas de los Heraldos Negros, los más relevantes. Si deseas, anotas el título nada más de los poemas que voy declamando. Empecemos con el primer poema de este libro titulado Los Heraldos Negros. El primer poema de este libro es homónimo, se llama Los Heraldos Negros y dice así. Vamos a recordar juntos, ¿ya? Un homenaje al maestro César Vallejo. Que si mal no recuerdo, César Vallejo a ver, déjame confirmar si Vallejo murió en marzo. Vallejo, no, ya. Vallejo murió, perdón, en abril. Vallejo murió un 15 de abril, así que el homenaje está justificado. El homenaje está justificado. Vallejo murió el 15 de abril. Vallejo murió el 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana. Sus últimas palabras fueron: allí, pronto, navajas, me voy a España. Vallejo murió un 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana. Vamos con el primer poema, homenajeando al maestro César Vallejo. Y dice así. A ver. El primer poema es homónimo. El primer poema se llama Los Heraldos Negros, ¿ya? El primer poema del maestro va a ser homónimo y se llama Los Heraldos Negros. Y dice así, ahora sí. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los dados eternos. Allá. ¿Cómo así una vez más? No entendí, Nicole. Los dados eternos, dedicado a Manuel González Prada, fue pregunta de Villarreal, ¿ya?
ambos cuestionaban a Dios, ¿no? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas. Y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar, sino en un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura. Hay otro poema que se titula A mi hermano Miguel y que está dedicado a su hermano fallecido. Poema que no debemos confundir con el poema que Abraham Valdelomar le dedica a su hermano fallecido que se llama El hermano ausente en la cena pascual. Si agarro aquel micrófono es para que puedan escuchar mejor, ¿ya? No es que tenga alguna manía de ponerme la mano en la cara, ¿ya? Sino para tener aquí el micrófono lo más cerca posible a los labios y puedas escucharme mejor. Y dice así, hermano, su hermano fallecido, ¿ah? Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste un día, una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de estas tardes, extintas, se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir bueno. Puede inquietarse mamá. Idilio muerto, dedicado a una amada, a un amor. Idilio muerto. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita, de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo de lugar? Ha de estar a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Idilio muerto, dedicado a una amada. José Luis Anampa nos dice, ¿los dados eternos fue dedicado a Manuel González Prada? Sí, dedicado a Manuel González Prada, fue pregunta de admisión de la Universidad Villarreal y de la Universidad de San Marcos. Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo.
Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge, preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica, y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba, musical y triste, que a distancia denuncia el paso meridiano de los lindes a los lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Los Heraldos Negros es un poemario de influencia modernista. Luego publicó Trilce en 1922. No tuvo aceptación, no entendía su lenguaje, 77 poemas sin título, con números en romanos, donde Vallejo quiebra la sintaxis convencional de sujeto, verbo, complemento, utiliza una ortografía caprichosa. Los intelectuales de la época no entienden el poemario, la forma de escribir, el estilo. Vallejo era un adelantado a su época y no era valorado. Temas recurrentes, predominantes, relevantes que aborda en Trilce: la cárcel, ya sabes que es un libro que compuso desde la cárcel, mientras estaba en la cárcel, la soledad, ¿no? Imagínate la soledad de la cárcel, la muerte de la madre, el recuerdo de la madre que había muerto hace 2, 3 años, y retoma un tema de los Heraldos Negros, que es el hogar provincial, la madre, el padre, los hermanos. A ver, un poema de Trilce. Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el lijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo. Surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí, la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, oh dumo de norte, que es leerlo al revés. Posteriormente publica, bueno, él ya no lo publica su esposa Georgette Filipar y el historiador Raúl Porras Barrenechea. Su tercera etapa, poesía experimental y compromiso político, 2 poemarios póstumos. 90 poemas, 3 en prosa. El estilo de poemas humanos es el paralelismo, las oposiciones, la conversación cotidiana, fuertes exclamaciones. Quiere dramatizar su poesía. Temas recurrentes en poemas humanos cuando lo leas, ahora te declamaré alguno: pobreza, hambre, cuerpo, como espacio de dolor, liberación, solidaridad, posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Un poema, o a ver, eh, explico lo de España aparte de mi este cáliz y vamos con 2 poemas más. Y ya vamos a las preguntas. España aparta de mi este cáliz, también un libro póstumo, poemario póstumo, 15 poemas de carácter social y combativo. Manifiesta un compromiso con la República Española vinculado con la guerra civil y la resistencia del pueblo español frente a la dictadura fascista. Temas relevantes: la solidaridad nuevamente, la hermandad, la esperanza, la victoria sobre la muerte mediante la solidaridad. Un poema muy conocido de España aparta de mi este cáliz es justamente el poema Masa. Un poema muy conocido de España aparte de mi este cáliz es el poema Masa. Vamos con él. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor
y no poder hacer nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Masa del poemario España aparta de mí este cáliz. Espero que te esté gustando este homenaje a Vallejo antes de ir con las preguntas. Pero Vallejo también compuso un poema donde vaticina su muerte. Él vaticina su muerte para un jueves de abril. Para un jueves de abril. Sin embargo, muere un viernes de abril a las 9:20 de la mañana. Un 15 de abril, ¿no? Y dice así: este poema que voy a declamar, que es el último que declamo en este homenaje a Vallejo, pertenece al poemario Poemas Humanos. ¿Ya? Pertenece al poemario Poemas Humanos. Y se titula Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Ahí está. Este fue un pequeño homenaje al maestro César Vallejo. ¿Te gustó? Espero que sí. Y si no, igual se intentó. Igual se intentó. Ya está. Ahora sí, ya, el micro para que me escuchen mejor, ¿ya? Ahora sí, vamos con algunas preguntitas, ¿ya? Ahí está. Vamos con algunas preguntitas. Y si me das tiempo, seguimos con un homenaje a José María Arguedas también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya. Vamos entonces con preguntitas. Ahí está. Vamos para adelante nomás. Ya, pero vamos a resolver algunas preguntas para no quitarle la naturaleza de repaso, ¿ya? Claro, vamos por las fijas, vamos con las fijas. Una batería de 15, 20 preguntitas, de nuevo otro marquito teórico y de nuevo volvemos a más preguntas. Ya, vamos por las fijas. Vanguardismo, indigenismo siempre viene, ¿ah? Ha venido en San Marcos también. No sé si han revisado el examen de San Marcos. Por un tema de reviso todo, ¿ah? San Marcos, Villarreal, Callao, La Cantuta. Aquí la Universidad del Sur, que se llama UNTELS, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Todo, todo, todo. Un amante de la cultura revisa de todo. Y sirve porque la literatura es única. Al margen de la universidad a la que postulemos, la literatura es única. Así que lo que estudiamos en literatura sirve para cualquier universidad. En este caso vamos por las fijas de Villarreal. Igual hemos tenido ingresantes a San Marcos, ¿ah? Por eso aquí la propuesta es enseñarles el curso de manera completa, repasar todo lo que se pueda, pero siempre de manera objetiva, de acuerdo a cómo puede venir un examen de admisión, ¿ya? Por eso no nos obsesionamos por algunas preguntas que a veces están medio plantadas, medio raro, ¿no? Medio raras, ¿sabes? Ya, vamos con la primera preguntita. Uy, está sencillo, ¿ah? ¿Profes pregunta o chiste? A ver, vamos a ver. Claro, con la explicación que hemos compartido, se hace sencillo. A ver, tú, pero siempre escribe el número, uno qué, no coloques la clave sola. ¿Cuál es la alternativa que presenta una característica de la poesía vanguardista? La D, bueno, experimentación lingüística, estaba en la diapositiva.
La D, muy bien. La D. Sí que no tiene que extrañarte. La D. Bueno. 2. ¿Qué autor pertenece al vanguardismo peruano? Estaba en nuestra diapositiva. Obvio, nuestro invitado hoy, César Vallejo. Es considerado uno de los poemarios representativos de vanguardismo literario en el Perú. Obvio. Trilce, acuérdate, 1922. Es el más importante porque con Trilce se inicia oficialmente el vanguardismo en el Perú. ¿Qué significa Trilce? Nunca se le pudo preguntar a Vallejo, porque se fue, ya sabes, resentido del Perú, huyendo que lo vuelvan a encarcelar, pero se ha especulado que Trilce viene de la palabra trilce y dulce, triste celda, triste y dulce, o simplemente tres. ¿Qué poemarios de César Vallejo fueron publicados póstumamente? Los dos últimos poemas que te declamé, ¿a qué libro pertenecieron? Póstumo significa que ya estaba él muerto, lo publicó la esposa Georgie Filipar y el historiador Raúl Porras Barrenechea. Fueron publicados en 1939. Está en la diapositiva y te he declamado los dos últimos poemas. Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Como te digo, siempre es importante, para mí, esa es mi propuesta como docente. Tú sabes que yo soy de San Marcos, formado en San Marcos. Siempre mi propuesta es, antes de hacer las preguntas de repaso, hacer una pequeña revisión general, un pequeño marquito teórico sobre el tema a tratar para que el estudiante recuerde, se familiarice con los autores, con las características, con las obras. A veces el estudiante, la ansiedad de repente puede ser, ¿no? Profe, las preguntas de frente. Y si no hay contenido, ya sabes, si no hay nada acá, ¿qué podemos debatir? Felizmente que ustedes sí estudian, así que podemos debatir. ¿Con qué versos inicia el poema Los Heraldos Negros? Lo declamé. Es el primer poema que declamé hoy. ¿Con qué versos inicia el poema Los Heraldos Negros? Tú pon 5 y la clave, pues. ¿5 qué? Ahí está. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Ahí está. Es una característica del vanguardismo. Expliqué cada característica. Expliqué cada característica. Expliqué cada característica. A ver. Expliqué cada característica. A ver, dame la respuesta. A ver, tú dame la respuesta. Una de todas las que hemos visto hoy, ahí la respuesta que tú propones es, a ver, adhesión a credos radicales, adhesión al simbolismo, empleo de cánones grecolatinos, no. Admiración por el pasado medieval, absurdo. Imitación del romanticismo, no, no, no. Adhesión a credos radicales, a creencias radicales. Credos es creencias radicales. Adhesión al simbolismo. Pero el simbolismo sería más posmodernismo de José María Eguren. El simbolismo sería una influencia que se ha dado en José María Eguren. Entonces ahí no sería... ¿Sabes qué te hubiese aceptado si decía surrealismo? Ahí sí te hubiese aceptado. Influencia de las vanguardias como el surrealismo, futurismo, ahí te hubiese aceptado. La respuesta es la A. Acuérdate, el vanguardista, ¿sabes por qué se caracteriza? Por ser rebelde, ya está. Es como un adolescente, por ser rebelde. Rebeldía literaria. Por eso Vallejo hace uso de una ortografía caprichosa, que no respeta la sintaxis convencional. La A era. Uy, cayeron. Acá, lo acabo de comentar ahorita, en este momento se me escapó la respuesta. Marque la opción que solo comprenda tendencias vanguardistas.
Barroquismo, absurdo. Neoclasicismo, absurdo. Clasicismo, absurdo. ¿Cuál de las dos son tendencias vanguardistas? Obviamente literarias. La C, surrealismo y expresionismo. Muy bien. Surrealismo y expresionismo. Experiencia vivida por César Vallejo, considerada por el poeta como la más crítica de su existencia. Los peores momentos de mi vida las pasé en una del Perú. No quiero volver. Los primeros momentos de mi vida las pasé en una del Perú. No quiero volver. La experiencia, la lamentable experiencia carcelaria en Trujillo. Más de 100 días injustos en la cárcel. La 9 es una pregunta típica de Villarreal, que es relacionar un autor con una obra, con un género, con un movimiento literario. En este caso, una obra con su género. A ver, primero empezamos por lo que sabemos. Colacho Hermanos es teatro, entonces sería dramático. A con 3, A con 3. España, aparte de Mestecali, sería lírico, B con 2. Y Paco Yunque es un cuento, sería narrativo, C con 1. ¿Cuál es la respuesta? La D, pues. Achá. Nada más. 10. Como te digo, después de la explicación que te he dado, cualquier pregunta se va a hacer sencilla el día de tu examen de admisión. Lo comenté. César Abraham Vallejo Mendoza nace en Santiago de Chuco y muere en París. Murió en 1838. Un año antes de finalizada la Guerra Civil Española. Tema considerado como frecuente en la poesía de Vallejo. ¿Cuál es un tema recurrente en la poesía de Vallejo? Lima, la aristocracia europea, la dictadura española, el sentimiento de soledad, de abandono, de tristeza, de pobreza, de orfandad, sí, de sentirse solo, de ser un huérfano, metafóricamente hablando, ¿no? Porque curiosamente él era el menor de 12 hermanos, por eso lo llamaban Chulca, el menor de 12 hermanos, 12. Identifique el poema al que pertenecen los siguientes versos. Te lo declamé. Me moriré en París con aguacero un día del cual tengo yo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, la soledad, la lluvia, los caminos. Piedra negra sobre una piedra blanca, poemas humanos. Más engreído no puedes estar, ¿ah? Es martes de engreimiento literario, mira. Ni tu ex te engreía tanto como yo. 13. El poema Masa, te lo declamé también. El poema Masa forma parte de qué libro? ¿De poemas humanos o de España parte de mí este cáliz? Te lo declamé. España, aparta de mí este cáliz, 1939, libro póstumo, publicado por la esposa y por el historiador Raúl Porras Barrenechea. Vamos con algunas más, en este homenaje a César Vallejo. Esto sí, por ejemplo, esta pregunta sí escaparía a un examen de admisión, pero bueno, igual podemos resolverlo, ¿verdad? La obra Blanca Luz. La obra Blanca Luz. ¿A qué autor peruano pertenece? Aparece ahí José de la Ribagüero, Juan Parra del Riego. A ver, la obra Blanca Luz. Tú que eres rápido con tu Google.
Blanca luz, ¿no? ¿Ya está? La obra Blanca luz. ¿Lo encontraste? ¿Ya está? A ver, ¿por qué me dicen algunos la B, otros la C? ¿Qué pasó? ¿No buscaron bien? Más que la obra debió ser el poema, ¿no? Claro, lo han, más que el poema, ¿no? Sí. Y aparece ahí Juan Parra del Riego. Besito, Juan Parra del Riego. Poemario compuesto por Emilio Adolfo Westphalen. Poemario compuesto por Emilio Adolfo Westphalen. Es obvio que ninguno de estos es. Es obvio que ninguno de estos es. El único sería Abolición de la Muerte, ¿no? Se deduce, ¿no? Es obvio que Poemas Humanos, Tristiti y Paco Yunque, ¿no? La 16 te lo declamé. Piedra negra sobre una piedra blanca es parte de qué poemario. Piedra negra sobre una piedra blanca es parte de qué poemario. ¿De qué poemario? De Poemas Humanos. Muy bien, de Poemas Humanos. La obra Panoplia Lírica y La Casa de Cartón. Eso sí está más sencillo. La Casa de Cartón es Martín Adán. La Casa de Cartón es Martín Adán. ¿Ya? Martín Adán. Y Panoplia Lírica, ya, La Casa de Cartón es Martín Adán. Pero en orden, ¿no? Sería en orden, porque dice respectivamente, ¿ah? El segundo libro es de Martín Adán. Y Panoplia Lírica es de Alberto Hidalgo. Panoplia Lírica sería de Alberto Hidalgo. Ya está, 17A. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Estos versos pertenecen, obviamente, a los heraldos negros. Ya está. La 19, pregunta clásica de Villarreal, relacionar una obra con un autor, con un género literario en este caso. Rusia en 1931 es un ensayo, por lo tanto es expositivo. B con 2, ya. Fabla salvaje es una novela, por lo tanto es narrativo. C con 1. Ya salió ya, ¿no? Y Luke sería dramático. A con 3. La D, ya está. Como te digo, después de la explicación y el homenaje que le hemos hecho al maestro, se hace pero sencillo, sencillito. A ver, escúchame. Por cultura general, vamos a resolver a partir de la pregunta 20. Pero como nos va a quedar unos minutos, nosotros seguimos con más diapositivas. ¿Te parece? Para agotar hasta el último minuto. ¿Ya? A ver, cultura general. ¿Ah? El indigenismo une características de qué? Del realismo, obvio, obvio. Del realismo es obvio. Y también del vanguardismo. Ya está. Nada más. Y la rebeldía del vanguardismo. Ya está. En esta corriente literaria se busca exaltar el indigenismo. ¿A quién exalta? ¿A un esclavo, a un indígena, a un mestizo, a un criollo? Es obvio. El indigenismo, ¿a quién exalta? ¿A quién busca reivindicar? ¿Quién es el protagonista en una obra indigenista? Obvio, el indígena. Obvio, el indígena. Autores que debido al contenido de sus obras son considerados como antecedentes. ¿Qué significa antecedentes? Precursores. Yo te hago preguntas y tú me contestas. ¿Quién escribió, quién escribió la obra? ¿Quién escribió la obra Ave sin nido? A ver, Clorinda Mato de Turner, ¿verdad? Ya, ahí está.
Clorinda Mato de Turner. Pero quién también reivindicó al indio? A ver, tienes ahí, ¿Valdelomar reivindicó al indígena o Mariano Melgar reivindicó al indio? ¿Quién reivindicó al indio? ¿Valdelomar o Melgar? Nos falta solamente ese dato y ya está. A ver, Valdelomar, ¿de qué habla en sus obras? En sus cuentos, en sus poemas. A ver, en sus cuentos yo recuerdo El Caballero Carmelo y no habla del indio, habla de Pisco y Pisco no hay indios. En El vuelo de los cóndores habla de Pisco. En sus novelas, no habla del indio. Valdelomar habla del hombre de provincia, de Ica, de Pisco, pero no del indio. Mariano Melgar sí tiene poemas. Incluso acá, ¿sabes quién falta? Manuel González Prada, el autor de Páginas Libres, el autor de Nuestros Indios o el Mitayo. Pero como no hay Manuel González Prada, tenemos que buscar un antecedente más antiguo, y ese es Mariano Melgar, la D. La D. Mariano Melgar es un gran representante Mariano Melgar es un gran representante de la literatura de la emancipación en el Perú, es precursor del romanticismo peruano, pero también habla en sus poemas, defiende al indio, que es un tema de la emancipación. ¿Cuál es el tema principal de la corriente indigenista? ¿Cuál es el tema principal del indigenismo? Si se busca, si tú ya sabes quién es el protagonista, ¿cuál es el tema principal? ¿No se ve la pregunta? Sí, ¿no? La marginación, lamentablemente, del indio. La marginación del indio. La D. Allá. Autor considerado como el primer escritor bilingüe de nuestra literatura. Ah, bilingüe significa dos lenguas. ¿Quién dominaba el español, pero también dominaba el quechua? Es más, su obra está compuesta en español, pero nos pone palabras en quechua. José María Arguedas. Tiene un poemario que se llama Catatay, que está en quechua, bilingüe, quechua y castellano. El escritor X es considerado como el iniciador del indigenismo del Perú. Ah, ya, ese es Enrique López Arbuja y su obra Cuentos Andinos. El iniciador del indigenismo en el Perú fue Enrique López Albújar. Comparte las respuestas. ¿Hay más? Ya no hay más. Ya. A ver, vamos a ver. Subimos, no hay más. Subimos por acá, no hay más. ¿Te parece si seguimos con más diapositivas? Diapositivas que obviamente vamos a compartir con ustedes. ¿Seguimos o ya se cansaron? Seguimos hasta el último minuto. Ya. Vamos entonces ya. Ya están las con todo. Pues si es martes de engreimiento literario, tiene que ser con todo. Entonces vamos con el segundo paquete de diapositivas. Para ti nomás, no me lo estés compartiendo en dos. Está muy bien, Lucía. 2 es mínimo. No me lo estén compartiendo en las redes sociales ni nada de eso. Es para ustedes nomás. Vamos entonces con el indigenismo, con José María Arguedas, con Ciro Alegría. Algunos han fallado 2, otros han fallado 3, pero es mínimo, pues son 25 preguntas. Es un montón. Es un montón de preguntas. Así que el margen de error está bien. El margen de error normalmente es el 15%, no, el 20%, ¿no? Entonces está bien. 2, 3, 4, 5 errores está dentro del margen. Hay preguntas que sí son bien rebuscaditas, pues, ¿no? Que no vendría en un examen de admisión, pero siempre es bueno desafiar tu intelecto. Ya, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan cuando ya se pueda ver. ¿Ya? Me pones en el chat. Ya ustedes me ponen en el chat. Sí se ve, ya está. Voy a ponerlo en modo presentación. Voy a ponerlo en modo presentación.
Y también vamos a contestar la pregunta de su compañero, ¿por qué? Ahí está, el indigenismo peruano sirve alegría. ¿Por qué es ortodoxo? ¿Ya? Ya, a ver, el indigenismo, dice acá, ¿quién? Allá, aquí. Profesor, el indigenismo es ortodoxo porque ya, te lo digo, mira acá, escucha. El indigenismo es una variante del regionalismo hispanoamericano. Asume un compromiso social ante el indio, busca la reivindicación social y económica, hay un respeto por la cultura y los valores, hay una presentación realista del indio, muy bien, ¿ves? Realista del indio. Usa técnicas tradicionales del realismo decimonónico y destaca la novela y el cuento. Por eso es ortodoxo, amiga Lisbeth. Por eso es ortodoxo, porque es realista y además es tradicional. Vamos entonces. ¿Se escucha mejor así? ¿Me escuchan bien? Vamos con los últimos minutos, ¿ya? De acá. No, vamos al estadio a jugar fútbol. ¿Se escucha? Claro, ya está. Precursores, ahí está. Antecedentes o precursores del indigenismo, antes de despedirnos hasta el último minuto. Manuel González Prada dice, el indio se redimirá merced a su propio esfuerzo, no por la humanización de sus opresores. Clorinda Mato de Turner, también precursora, antecedente del indigenismo en Ave sin Nido. Ella denuncia la opresión del indígena, aunque propone una solución moral y pedagógica, proteger y educar al indio. Tanto Manuel González Prada como Clorinda Mato de Turner tienen una actitud paternalista de protección y educar al indio, que está bien, pero no era la solución completa. La pregunta que acabamos de contestar en el material. Por acuerdos pedagógicos, didácticos, Enrique López Albújar es considerado el iniciador del indigenismo peruano con su libro Cuentos Andinos. José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, propone que el problema del indio es el conflicto socioeconómico. Sin embargo, ni González Prada, ni Clorinda Mato, ni Mariátegui conocían la intimidad del hombre andino. El enfoque de Prada y Mato era muy paternalista y el de Mariátegui tenía limitaciones porque no conocía el quechua. En cambio, Ciro Alegría, José María Arguedas, Manuel Escorza sí conocían la subjetividad y el pensamiento mítico del hombre andino. 3 zonas, 3 zonas. Zona surandina, José María Arguedas, con los ríos profundos. Zona centroandina, Manuel Escorza con Redoble Porrancas. Y zona norandina, Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. Escúchame, esta diapositiva ya lo compartí con tu tutor, con tu coordinador, y ellos lo van a compartir con ustedes. Es decir, que yo te he puesto aquí, mira, rapidito antes que nos saquen del aire, mira, un montón de contenido para que tú repases tu fin de semana previo a tu examen de admisión. ¿Ya ves? Uy, tienes todito para ingresar. Ahí lo dejamos para que no te emociones. Ya está. Bien, jóvenes, espero que te haya gustado la clase. Espero que te haya gustado la sesión de hoy. Hemos hecho de todo. Hemos resuelto las 25 preguntas juntos. Tenemos 2 paquetes de diapositivas para ustedes. Así que valórenlo, aprovéchenlo, que el éxito los espera. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes de Engreimiento Literario. Nos vemos. Buenas noches, bonita cena.